Hola, aquí Satiricosas, Manu Dormiere. Hablábamos la semana pasada de los 5 presidentes que yo llamo en un libro Salinas y sus títeres, y que están pues en la cuerda floja, yo creo, porque se ha dicho que el presidente, mejor dicho, el pueblo de México puede decidir si se juzgan o no. Hablamos de Salinas y al final van a ver ustedes lo que en realidad fue muchísimo más de lo que recuerdan y de lo que saben los muy jóvenes. Alrededor de Salinas hubo personajes muy especiales. Quiero recordarles a los que tienen cierta edad un cierto José María Córdoba Montoya, un francés nacido en la Costa Azul. Era, por fortuna, hijo de refugiados, y era un hombre, al parecer, muy culto, un economista político, que había conocido uno de los anteriores, que no recuerdo de momento el nombre, en la Universidad de Stanford, en California. Y por angas o por mangas, o quizás simplemente enviado por los gringos, vaya usted a saber, el señor apareció en México como un jefe de oficina de la Presidencia de México. En diciembre de 1988, de diciembre de 1988 al 30 de marzo de 1994, ocupó ese puesto. Se habló mucho de él y se habló sobre todo de lo que podía haber sucedido a través de él. No estoy capacitada, sinceramente, para decirles si fue o no culpable de una serie de crímenes o si no crímenes, instancias que se le cargaban a este señor respecto a los asesinatos que se dieron en tiempo de Salinas, que recordarán ustedes, eso está en cualquier libro de historia, el asesinato de Colosio, el que era el candidato a la presidencia del PRI, y que súbitamente dejó de caerle bien, se dijo, al entonces presidente Carlos Salinas, y posiblemente impulsado por este señor del que hablo, José María Córdoba Montoya. Este nació en Francia, les decía, en 1950, para que ubiquen la edad. Él posteriormente fue muy amigo del que sería el sucesor, el candidato sucesor a la presidencia de México, que fue nada menos que Ernesto Zedillo Ponce de León. Hubo en aquellos momentos mucha oscuridad, siempre la había desde luego, pero en esos momentos era un lío para saber quién había sido, qué había sucedido y por qué. Incluso gente muy bien estaba incluida en este enigma terrible de la historia de México, cuando murió el 23 de marzo de aquel año 1994 Colosio, y posteriormente el cuñado de Carlos Salinas de Gortari y gobernador de Guerrero, Ruiz Massieu, José Francisco Ruiz Massieu. Es algo que ha quedado, como muchos otros problemas en la historia del mundo, oculto. Creo que es interesante hablar de la gente que rodeaba a Carlos Salinas de Gortari como presidente, cuando recién subió al trono, sobre todo impulsado por su padre,
Raúl Salinas Lozano, se llamaba en segundo apellido Lozano, recuerden el nombre, porque se dice que este Lozano, que yo llamo Loazno, que está constantemente fastidiando, es de la familia. Entonces hay que tomar esto en cuenta para el presente, pero volvamos al pasado, a ese pasado tan misterioso que cambió completamente la historia de nuestro país. Aparte del que hablamos en la ocasión anterior, el muy siniestro individuo Diego Fernández de Ceballos. Por cierto, si quieren saber más de él, pueden ver su historia contada en la revista Proceso, cuando era Proceso y no Retroceso. En aquel entonces, la verdadera historia de Diego, y es muy, muy difícil de ocultar y muy difícil de tragar, sinceramente, aunque la palabra sea vulgar. Pasando de este Diego, José María Montoya era también uno de los que dirigían nuestro país. Diego creó el PRIAN con Salinas y Córdoba Montoya, desde más adentro, lo llamábamos la eminencia gris, manejaba México, de modo que no olvidemos a estos personajes que fueron tan importantes en aquella época. Y en la próxima ocasión, naturalmente, hablaremos de otro individuo que también hizo muchas cosas en la historia de México, entre otras, hacerme correr del periódico Excelsior. Pero no es por una cosa personal, que desde luego me cayó muy mal, por lo que quiero hacerles notar ciertas cosas de Raúl Salinas de Gortari. Raúl Salinas de Gortari, que tuvo N cantidad de puestos y que hizo cosas dignas de ser verdaderamente castigadas. Lo fue posteriormente, lo sería posteriormente, cuando pasara la primera parte de Salinas, porque las otras 4 también fueron de Salinas, y se trató de algo horrible. Él trabajaba en la Conasupo y de ahí compró leche contaminada de la famosa explosión que hubo en Chernobyl, explosión nuclear que hubo en Chernobyl, para venderla al pueblo de México. Todas estas cosas yo las he vivido. He estado presente física y mentalmente en ellas. He estado en México todo ese tiempo, del Salinato, con algunos viajes fuera, desde luego. Y puedo contarles esto, y yo creo que para la historia de nuestro país, si realmente estamos pasando a algo nuevo, a una verdadera cuarta transformación, antes de hacer tabla rasa, tenemos que saber qué pasó, si es eso posible. Nos vemos en Satíricosas la próxima vez.